Miren, mientras yo oraba esta madrugada, mientras yo le preguntaba al Señor qué hablar, qué predicar, qué ministrar, una de las cosas que el Señor me hablaba era sobre un espíritu que ataca mucho a las personas a final de año y a principio de año. Y ataca bastante porque tanto el principio como el final simboliza, la dejan allá adentro o la sacan. Y tanto el principio como el fin tiene simbólicamente dos ámbitos proféticos. Por eso Dios dice que Él es el alfa y el omega, es el principio o el fin, perdón. ¿Por qué? Porque el inicio y el final son dos áreas importantes en las personas. ¿Cómo iniciamos y cómo terminamos? Por eso dice la palabra que nuestro estado postrero será mayor que el primero. ¿Por qué razón? Porque podemos iniciar de una manera, pero podemos terminar de otra manera. Por eso usted va a ver gente que de momento iniciaron una vida en pobreza, pasando 1000 calamidades, pasando dificultades. Pero eso fue su inicio, pero su final fue un final próspero. Alguien puede estar enfermo, pero su final puede ser sus últimos días disfrutar de una buena salud. Por eso el final y el inicio tienen dos ámbitos proféticos. Tienen dos ámbitos proféticos. ¿Por qué? Porque el final y el inicio marca la década de todo lo que ha de acontecer en nuestra vida. Tanto el inicio como el final marca. Por eso yo no sé si usted ha escuchado que se le dice a la gente: si iniciaste una relación mal, vas a terminar mal. Por eso usted va a ver que hay gente que dice: si te levantaste con el pie izquierdo, te va a ir mal. La gente tiene cábula. Si iniciaste el año mal, te va a ir mal todo el año. Y por eso usted va a ver que hay gente que dice: no me puede coger el año sin un peso en la cartera. Tengo que tenerme aunque sea $1 en la cartera. Y por eso usted va a ver que la gente a final de año limpia la casa, la deporva, porque dice: el año nuevo no me puede esperar así. Y la gente muchas veces, ¿qué hace? Da baño de vini, de rompe zaragüey, de ruda, pone chancleta en cruz, echa agua caliente, echa amoníaco en la casa, porque la gente entiende que necesita romper con algo viejo y necesita entrar en algo nuevo. Amén. Por eso usted nunca le habla a su pareja actual de la que usted tuvo anterior. Ya eso no importa, lo que importa es ahora. Somos tú y yo. ¿Por qué? Porque el inicio y el final marca algo profético en nuestras vidas. Por eso Dios se titula que Él es el alfa y el omega, el principio de todo y el final de todas las cosas. Por eso usted va a ver que Dios es quien inició el planeta Tierra, pero Él es quien cierra absolutamente todo. Usted podrá ver que Satanás podrá hacer todo lo que Él quisiera hacer, pero dice que Él es el principio. Por eso dice que Él era el principio en Génesis, pero por eso usted va a ver que Él dice que Él es el final de todo. Y por eso usted va a ver en las escrituras proféticamente que hay una última batalla final. Y al final vemos la que es la nueva Jerusalén de establecerse, porque Él es el principio, pero también es el final absolutamente de todo. Él es el principio de todas las cosas. Y por eso es tan importante entender que este espíritu ataca tanto al final de año como al principio de año. Y lo que el Espíritu Santo me hablaba, y era la amargura del alma. La amargura del alma. ¿Por qué la amargura del alma? Porque la amargura del alma ataca a final de año y a principio de año. ¿Por qué la amargura? La amargura del alma inicia
con el sentimiento de insatisfacción o efectivo de no lograr en una área algo de nuestra vida. La amargura inicia por una insatisfacción de algo en nuestra vida. Pedro me confirma si todo está bien, si se está viendo todo bien. Entonces, ¿por qué razón se inicia, Flavia, en la insatisfacción? Porque para que haya una raíz de amargura en el alma, debe de haber una raíz de algo. Por ejemplo, personas pudieron haberse en el 2022, a final del 2022, haberse propuesto metas. O vamos a decir en el 2021, se propusieron metas en diciembre del 2021. Bueno, este 2022 yo voy a hacer esto y esto y esto y esto. Bueno, le entró el año, arrancaron en el 2022, pero llegaron al 2022 en diciembre y no vieron cumplidas esas metas o esos objetivos que ellos quisieron lograr. ¿Qué pasa? ¿Qué causa eso en el alma de la persona? Causa una insatisfacción, causa una angustia, causa una amargura. ¿Por qué razón? Porque la amargura no viene por simplemente venir. Todo lo que el reino de la tiniebla va a buscar es un pretexto para atraer la amargura. Por lo tanto, cuando nosotros observamos y vemos que llegó diciembre del 2022 y no vimos nada. Y nos causa la tristeza, la amargura, la insatisfacción. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me va tan mal? ¿Será que yo estoy salado y débil? Yo no sé si usted ha visto gente así. Hay gente que dice el día 1 de enero voy a ir a darme un baño. Voy a hacer algo porque yo no me siento bien. Y necesito poder ver si este próximo año me va bien. Porque la gente le ataca el espíritu de amargura, pero basado en una insatisfacción. Óyeme, qué mal me fue en esa relación, qué mal me fue económicamente, qué mal me entró el año, qué mal, ni siquiera pude comprarme los walkie-talkie, ni siquiera pude comprarme absolutamente nada. Y la gente comienza a entrarle una amargura del año. Óyeme, yo no pude hacer la cena del 24. Yo no pude hacerle esto a mis hijos. Yo no pude lograr tal proyecto que desde que me iba este año a graduar de la universidad, pero resulta que no me pude graduar de la universidad y ahí viene una amargura. Todos mis compañeros de cuando terminamos el bachillerato ya se graduaron y yo estoy aquí cogiendo lucha y comienza una amargura. Yo no sé si usted está aquí, porque yo lo veo muy serio a ustedes. Amén, amén. Aleluya. Tengo hasta miedo ya. Gloria a Dios. Pero la amargura provoca en el corazón de la persona una aflicción. Y usted ve a esa persona donde no disfruta la vida, donde no disfruta el respirar, donde no disfruta el poder, qué sé yo, salir, ver la naturaleza, no disfruta lo que tiene al lado, no disfruta lo que el Padre le ha puesto en su vida, porque tiene una aflicción, tiene una amargura, producto de una insatisfacción. Y la gente no disfruta. Hay gente que puede tener todo lo que tenga, pero hay algo que lo aflige y esa pequeña cosa le quita la felicidad de todo lo que pueda tener. Me entró el año enfermo. Mira cómo estoy, mira cómo estoy. Ya este año creo que estoy en el forro, me quedo. O sea, yo no sé, la gente tiene muchas situaciones que llegan a su vida. Pero dice en Hebreos, capítulo 12, vamos a abrir nuestra Biblia, en el libro de Hebreos.
Hebreos capítulo 12. Verso 15. Hebreos capítulo 12, verso 15. Dice de la siguiente forma: mira bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine, dice, a muchos. Que no haya ninguna fornicación o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Pero el verso 15 dice: mira bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe, contamine a muchos. Aquí hay algo muy importante que dice el escritor, porque hay dos frases que dicen: mira bien, para que ninguno alcance, para que deje de alcanzar la gracia de Dios. Primero te habla de la gracia de Dios. Primero te habla de la gracia, y para que no brote ninguna raíz de amargura. Y dice que segundo, perturbe y contamine. Aquí habla de perturbar y contaminar. Si el escritor habla de que ninguno, ojo, que tenga cuidado para que no perturbe, es porque la amargura nos, ¿qué hace? Perturba internamente. La amargura, porque yo he conocido gente que vive una vida amargada toda su vida, porque de momento alguien en la iglesia, muchas veces pasa, y lo llegué a ver mucho antes esa situación, cuando yo era miembro, era que había personas que llegaban a la iglesia de último, y había personas que tenían años dentro de la iglesia, pero de momento el que llegó trató de darle la excelencia a Dios, y ese que llegó de último, Dios comenzó a hacer cosas extraordinarias en la vida de esa persona. Y personas que estaban dentro de las iglesias le daba lo que era una amargura. No quería ver a esa persona, le tenía odio. Por eso dice el verso 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice el verso 14. Según la paz con todos, es decir, nos manda a tener paz con todo en absoluto y con todo el mundo. Si nos está diciendo de nosotros tener la paz con todo el mundo, que era lo que Jesús decía cuando llegaba a los lugares, Jesús no decía Dios te bendiga, ni amén. Lo único que Jesús decía: la paz con ustedes. Es decir, en vez de nosotros muchas veces decir Dios te bendiga, es mejor decir la paz. ¿Por qué razón? Porque Jesús representaba la deidad del Padre sobre la tierra. Donde Jesús llegaba, era portador de paz. Por eso algunos de nosotros, la gente no logra entender que aún en un proceso de escasez, de enfermedad, de cualquier situación, mantenemos la paz y la tranquilidad. Y la gente dice: ¿cómo tú puedes mantenerte tranquilo o tranquila aún con la situación con la que tú estás viviendo? El problema es que cuando nosotros aprendemos a depender y poner en las manos del Señor todo lo que es nuestra vida, absolutamente nada de lo que está a nuestro alrededor nos va a quitar la paz. Sabemos que hay una situación que el Eterno va a arreglar. Por lo tanto, la situación que estamos viendo no va a provocar una amargura en nuestra vida, sino que veremos al Dios de gloria. Amén. Por eso toda situación que nosotros vivimos es algo momentáneo. Por eso el apóstol Pablo dice: porque esta leve tribulación
Es decir, dice, vamos a tener tribulación, dijo el Padre, pero esta es una leve tribulación. Ahora, esta leve situación, esta amargura que me quiere dar por tal situación, no puede provocar que yo amargue mi vida y amargue a los que están alrededor mío. Amén. Porque no hay una cosa más difícil que estar con una gente amargada. Porque el amargado es amargado él y amarga todo el que está a su alrededor. Yo no sé si usted está en lugares y en ambientes que hay una persona que llega a Rosy y tú dices, yo no sé qué pasó en el ambiente. Pero esta persona carga un espíritu negativo. La juventud ahí generalmente dice, anda con una mala víbora. Así que dicen, la gente no entiende, pero dice, anda con una mala víbora. Yo no sé qué es lo que hay, pero hay un espíritu, hay algo en esa persona. Pero cuando usted llega, usted es embajador. Por eso dice la palabra que nosotros somos embajadores, real sacerdocio, nación santa. Porque cuando nosotros llegamos, representamos la deidad del Padre. Por eso no importa absolutamente nada de lo que tengamos, Dios tiene el control absolutamente de todo. Amén. Yo siempre dije en esta semana, o mejor dicho dije en esta semana, porque desde que entró el año el día primero, se me han presentado un sinnúmero de situaciones, que es como para que yo diga, no, yo entiendo que me va a ir mal el año, yo entiendo que me levanté con el pie izquierdo en este año, todo como que se torna difícil. Voy a sacarme ahorita del carro, un problema. Voy a hacer tal cosa, es un problema. Voy a renovar esto, es un problema. Y como que todo es un problema y todo es una dificultad. Y yo lo único que le dije al Señor, Señor, yo te doy las gracias. Porque tú tienes el control absolutamente de todas las cosas. Amén. Y he podido ver cómo Dios ha ido solucionando todas las cosas y la ha ido poniendo todo en su orden. Y lo único que yo le dije al Señor, yo lo que puedo ver es una nube de humo falso. Porque todo lo que el reino de la tiniebla procure levantarnos, una bola de humo falso. Para que nosotros mismos seamos nuestro propio profeta de abrir nuestra boca y declarar cosas negativas. Todo lo que el reino de la tiniebla busca es que nuestra boca se abra para nosotros mismos maldecirnos. Mira cómo me entró el año. Mira cómo estoy. Mira la situación. Yo que no tengo cuarto. Mira ahora. O sea, todo lo que el reino de la tiniebla va a buscar, Patricia, es atacarnos a nosotros, Pedro. Atacarnos. ¿Por qué? Porque todo lo que él desea es que nosotros mismos, como cuando estaba Balaam y Balaam, el rey sabía que el profeta tenía autoridad para maldecir al pueblo. Pero quiero decirte esto, que no importa todo lo que el reino de la tiniebla procure para traer amargura a nuestra vida, el Rey de Reyes y Señor de Señores ha puesto ángeles a nuestro alrededor. Ahora nos toca a nosotros posicionarnos en el lugar correcto para cuando venga toda circunstancia, entender que Dios está en control de nuestra vida. Siempre que Dios nos da una palabra, vienen situaciones negativas que causan incertidumbre, Rosy, causan una angustia y todo se ve contrario a lo que Dios habló en un principio. Porque el propósito de Satanás todo el tiempo ha sido es desvirtuar la palabra de Dios. Por eso cuando entró al huerto, una de las cosas que hizo fue desvirtuar la palabra que Dios le dijo a Adán y a Eva. Siempre Satanás buscará desvirtuar la palabra que Dios te da. Dios habla de que será un año donde tú vas a vivir una salud como nunca antes y inicia el año con situaciones de salud que tú dices, pero Dios me habló y yo no entiendo qué es lo que pasa. Tú no lo vas a entender, pero cada palabra que Dios nos da es como si se levantara una bola de humo contraria para que nosotros declaremos la palabra contraria del Eterno. Por eso la amargura
es algo que hay gente que tienen años en el Señor y no han podido dejar la amargura. Y la amargura yo lo comparo como la carcoma en una madera. Usted puede ver la madera muy hermosa, muy bien, pero esa madera, cuando muchas veces usted se afinca, se hunde, se le van los pedazos porque tiene amargura. Por eso, la persona que vive una vida de amargura, usted va a observar algo, se ve más viejo de lo normal. Porque la amargura no permite que mantengamos una sonrisa en nuestra vida. La amargura no permite que seamos libres. La amargura no permite que nuestros pulmones puedan respirar con libertad. ¿Por qué razón? Porque cuando yo veo que la uva que está ahí, que yo no me puedo comer, cuando la veo la uva, no simplemente quizá nada más en mí, cuando se la veo hasta a otro comiéndosela, eso me da como una raíz de amargura. ¿Y por qué no soy yo quien tengo la uva para comérmela? Y ya yo no disfruto, Rosy, nada, porque eso me causa una angustia en mi alma. Todo lo que Dios quiere es romper el espíritu de amargura en este año 2023 al inicio de lo que es enero. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios no están en una aflicción de amargura? ¿Cuántas personas no están viviendo una amargura? ¿Cuánta gente que aún le sirven a Dios dicen: yo hubiese preferido la muerte y no la vida? Señor, llévame. Porque ya ellos no aguantan más el espíritu de la amargura. Por eso dice un texto de las Escrituras: por tanto, no refrenaré mi boca, sino que hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré en la amargura de mi alma. ¡Wow! Tremendo. Eso lo expresa Job en el capítulo 7:11. Job dice: por tanto, no refrenaré mi boca, sino que hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré en la amargura de mi alma. Él dice así: yo me voy a quejar en la amargura de mi alma. Porque Job tenía en ese momento una amargura. Es decir, él tenía una angustia. Y Job en ese momento, cuando usted lee todo el capítulo, usted va a ver todo lo que Job expresa, producto a lo que en su alma en ese momento estaba, por todo el panorama que él estaba viviendo en ese momento. Hay panoramas en nuestra vida, permítame decirle, que no podemos permitir quizá que no lleguen. Ellas pueden llegar. Quizá usted no va a permitir que a usted le hagan una demanda. Quizá usted no va a permitir que alguien hable de usted y le levante un falso testimonio, Patricia. Usted quizás no va a controlar eso, pero usted puede controlar que entre a su alma. Yo no puedo controlar que nadie diga lo que quiera decir, que el reino de la tiniebla haga todo lo que quiera hacer. Yo no puedo controlar eso. Ahora, lo que yo sí puedo controlar es que eso que viene de afuera a querer invadir adentro, eso no entra hacia adentro, sino que eso en mi vida no haga absolutamente nada, sino que yo pueda entender que el Rey de Reyes y Señor de Señores está en mi vida y que Dios se glorificará. Amén. Por eso hay un personaje en la Biblia, aparte de Job, que dice que el esposo se le muere. Cuando el esposo se le muere, dice que ya no había esperanza. Se le muere el hijo. Ya no tiene el hijo. Murió el esposo. Queda el hijo. El hijo muere también. Pero resulta que este personaje, esta persona de las Escrituras, al cual se le muere el esposo y luego se le muere el hijo, entra en una amargura. En aquellos tiempos, en una mujer no tener hijo, enviudar sin que nadie pudiera
tomar la heredad sin que nadie pudiese levantarse, porque en aquel entonces realmente quien representaba la familia como tal no era la mujer, sino era el hombre, y debía de haber una figura de hombre para levantar y continuar el sacerdocio. Y dice que a esta mujer se le muere el hombre, y dice que se le muere el hijo. Y le dice a su nuera, óyeme, vete. Es decir, es que tú no estás viendo. Ella despide a sus dos nueras. Una se va, pero otra se queda. Y la que se queda, yo no sé de verdad qué visión pudo haber tenido esta mujer. Pero cuando usted mira Ruth capítulo 1 verso 20, usted se va a dar cuenta que la nuera Noemí, ella dijo, no, yo no me voy. Esta mujer venía de un fundamento de adorar a otros dioses paganos, pero ella conoció al Dios real, a lo cual esta mujer le servía y le creía. Y dice que ella aparentemente se sobreentiende que ella tuvo que haber tenido algún encuentro con todo lo que ella veía, que estas personas adoraran al Rey de Reyes, adoraban al Elohim, al Eterno, y ella cuando la despide dice no. Y ella dijo, tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Por eso hay gente que no debe entender que cuando ellos tienen alguna dificultad, ellos te llaman para sentarse a hablar contigo. Tú posiblemente no le puedes solucionar el problema, pero cuando ellos hablan contigo dicen, yo no sé qué pasa, pero siento una tranquilidad, siento una paz, siento que se va como la carga que tengo. Yo no sé qué es lo que tú portas, Rosy, pero cuando tú llegaste a mi casa, la atmósfera cambió. Yo creo que en adoración que dice la atmósfera cambiando está. Creo que no me ayuda alguien, ¿sabe cuál es la adoración? Que dice como que la atmósfera está cambiando, no recuerdo ahora mismo. Pero yo lo que sí sé que esta mujer dijo, tu Dios será mi Dios. Hay gente que te dice, de momento, yo no soy cristiano, pero no te salgas de ahí porque es el mejor camino. Pero ellos no lo están. Qué curioso. Ellos reconocen que tú y yo estamos en el mejor camino. Ellos entienden que tu matrimonio está estable. Ellos entienden que tu vida está estable. Pero ellos dicen, yo de verdad sé que es el mejor camino. Sigue ahí. Y le gustan hablar contigo. Le gustan hablar contigo, conectarse. Pero aún ellos no han podido conectar con la dimensión de lo que tú y yo tenemos. Pero ellos sí saben que cuando hablan contigo, algo cambia. La atmósfera cambia. Por lo tanto, esta mujer Ruth dijo, ya no me llamen así. Ahora llámenme amargura, Mara, que hace referencia a lo que es amargura. ¿Por qué? Porque esta mujer no tenía nada que le inspiraba. No tenía absolutamente nada en el cual ella poder glorificar a Dios. Se le había muerto todo. No había esperanza para ella. Para nada. Pero lo que sí sé es que Dios se glorificó en la vida de esta mujer. Y la que dijo, tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Dice que ella se casa con un hombre, el cual era familia de quien era su esposo. Y por ese linaje se redimió lo que era la casa de esta mujer. Y Dios se glorificó. Y Dios hizo cosas extraordinarias. Y lo que en un principio
o a mitad de camino, porque en un principio no fue así, pareció verse turbio porque se murió quien podía heredar el esposo y los hijos. Dice que esta mujer volvió a levantar manto de júbilo y alegría. Dios está en pleno control, en absoluto, de lo que es nuestra vida. ¿Y cuánta gente no está siendo atacada por el espíritu de la amargura, de la insatisfacción? ¿Cuánta gente no se acepta a sí mismo como ellos son? ¿Cuánta gente dice, no me pude poner la ropa del 24, del 25, del 31 porque engordé una talla más? Y su amargura es cuando ellos se ven en el espejo. Yo no sé si usted ha visto personas así, pero he visto personas en donde ellos tienen una amargura, donde ellos ciertamente ni se aceptan a sí mismos como son. Hay una negación de ellos, Rosy, de no aceptarse como ellos son, porque ellos entienden que debieron de haber sido de una manera. Por eso yo en lo particular, Pedro puede conectar el blanco y desconectar el negro del cable. Y por eso yo puedo decirles algo. Y es que Dios, con toda honestidad, les puedo decir, cuando en una ocasión en mi vida había falta de identidad, de personalidad, que yo entendía que debía de ser de una manera, porque yo no me aceptaba a sí mismo, porque yo entendía que yo debía de ser blanco, que yo debía de ser alto, que yo debía de tener características a las cuales yo no me aceptaba, y yo vivía una amargura. Y yo decía, pero ¿y quién le va a hacer caso a esta persona chiquita, fea? Yo me ponía mucha limitancia. Y cuando un día Dios vino a romper toda insatisfacción de amargura dentro de mi alma, yo pude respirar y pude ser libre, pude aceptarme. Y ya no me importa que la gente me diga feo. Ya no me importa que la gente pueda decirme negro. Porque todo blanco se toma un café negro. Por lo tanto, a mí eso no me preocupa, no me hace. Porque aprendí a aceptarme a mí mismo como soy. Pero ¿cuántas personas no están viviendo una amargura por no aceptarse como ellos son? Porque quieren tomar la identidad de otra persona. Porque quieren hablar como la otra persona. Porque quieren tomar las actitudes de otra persona y no de la que el Padre originalmente les puso a él. Por eso hoy en día usted va a ver mucho el término influencia. ¿Por qué razón? Porque esa persona puede influir sobre muchas personas. Influencer. Así es que se dice, creo yo. Y usted ve que la gente adopta la forma de recortarse, de pelarse o de peinarse esa mujer, todo absolutamente. Usted cree que es el doble de la otra persona, porque la gente no se acepta, vive con una amargura. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque es más importante el CD o la carátula que el CD. Es más importante. Y no se dan cuenta que ellos mismos necesitan tener un encuentro con Dios y con ellos mismos para aceptarse a sí mismos. Y todo lo que el reino de la tiniebla busca es traer una amargura y una insatisfacción en tu vida y en la mía, en cualquier área. Tal vez yo pueda decir, quizás eso es algo simple, pero el enemigo sabe en qué área amargarte. Usted sale de un servicio donde Dios le entrega una palabra, usted recibió una palabra, pero no termina usted bien de salir cuando hay una llamada del teléfono que te desinfla como si fuera una vejiga.
y causa una amargura, causa una tristeza, causa un dolor. Y tú cargas un peso, pero de momento tú eras el hombre y la mujer que si el diablo se te presentaba, tú como que te ibas a los puños con él. Pero una simple llamada, el reino de la tiniebla utilizó para desinflar tu fe y causar amargura, porque todo lo que él desea es sacar nuestra fe para producir una amargura. Él provoca un evento, él provoca una situación. Por eso las personas que logran entender que toda situación es momentánea, que toda situación, por dura que sea, Dios les entregará la victoria, podrá disfrutar aún de los momentos amargos. Y cuando nosotros aprendemos a disfrutar las pruebas, las situaciones, no es que yo voy a amar la situación, no es que yo voy a amar la escasez, no es que yo voy a amar la enfermedad, pero cuando yo logro entender que la enfermedad no está por encima de mi Dios, ni la escasez está por encima de mi Dios, sino que yo me gozo, aunque no haya nada que poner en la mesa, yo le digo al Señor, tú te glorificarás, aunque yo no tenga que ponerme, pero Señor, te doy gracias. Entonces el reino de la tiniebla no tendrá autoridad sobre tu vida. ¿Por qué? Porque no estamos acomodados en la situación, pero estamos aprendiendo a glorificar a Dios en la situación. Por eso cuando María dice que ellos cruzaron del otro lado, cuando ellos estaban en manos de Faraón, dice que ellos cruzaron hacia el otro lado. Y cuando ellos cruzaron, dice que hubo una mujer que se levantó. Y dice que cogió y comenzó a tocar los panderos. Comenzó a adorar a Dios. No se le ocurrió al sacerdote, no se le ocurrió a Moisés, no se le ocurrió a los levitas, no se le ocurrió a nadie más que a una mujer loca en el espíritu, porque ella estaba, ¿sabe qué? En cautiverio, y cuando cruzó al otro lado, ella glorificó a Dios. Ellos quizás no sabían todo lo que les esperaba del otro lado. Pero esta mujer comenzó a adorar al Eterno, comenzó a adorar a Dios, comenzó a exaltar el nombre del Señor. Y cuando ella comenzó a exaltar el nombre de Dios, hubo un júbilo en aquel lugar. Todo lo que el reino de la tiniebla va a procurar es que en nuestras vidas haya una amargura, no haya alegría, haya tristeza. Por eso Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu. El apóstol Pablo habla del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es el gozo, o uno de los frutos. Por eso la Biblia nos manda a estar ¿qué? Alegres, contentos. O sea, Dios nos da un mandato: alegraos. Dios nos dice: alégrense. Yo no les estoy preguntando, es que se alegren. Dios nos manda a reír. Por eso sonríale a la vida. Sonría cada momento. Ríase. No se limite. No importa. Ay, pastor, que tengo que ponerme unos braces para alinearme los dientes. No quiero que vean mi sonrisa. No importa. Sonría. Disfrute la vida. Disfrute cada momento que Dios nos da. Disfrutemos la familia. Disfrutemos en ir a la playa. Disfrutemos en tomarnos un buen vino. Disfrutemos cada circunstancia en la cual el Eterno nos pone a nosotros. Pero hay gente que vive una amargura. Hay gente que no disfruta absolutamente nada de lo que Dios ha provisto en su vida. Por lo tanto, ellos lo que viven es una amargura de espíritu, donde ellos no disfrutan. Y yo le voy a ser honesto. El que vive con una gente amargada es lo peor que puede existir. Por eso usted va a ver
que dice que en un momento determinado el salmista estaba en persecución. Y en esa persecución, dice las Escrituras, que su alma estaba angustiada y ella no aguantaba más, ella no sabía qué hacer. Ella no sabía ni siquiera a dónde ir. Pero dice que él fue a entrarse, prácticamente a echarse a morir a la cueva de Adullam. Él fue a aquel lugar. Pero dice las Escrituras que allí estaban los afligidos, los endeudados del alma. Mire, cuando una gente tiene deuda del alma, es como cuando alguien hace pacto con el reino de las tinieblas, como se dice, y la gente dice popularmente, le vendí mi alma al diablo. Y ahí su alma, hay la angustia. Su alma no logra tener una tranquilidad. Su alma no está tranquila, está en cautiverio. Y por tal razón, dice que cuando el salmista entra a aquel lugar, dice que allí estaban los endeudados, los afligidos. Y dice que David no le quedó de otra que recobrar ánimo. Y dice que cuando recobró ánimo, dice que entonces el salmista dice que allí se levantaron los valientes de David. Y dice que estos hombres David lo tuvo que animar. Dice que David tuvo que recobrar ánimo. Me imagino que David tuvo que haber dicho: aquí tenemos que comer, aquí tenemos que hacer una fiesta, aquí tenemos que hacer algo. Usted quiere ver algo más alegre que cuando usted le dice a una mujer: te paso a buscar, vamos a cenar. Después que se termina el culto, no vamos a tener que cocinar. Aleluya. Después que termine este servicio, vamos a salir a almorzar. Dice aleluya. Yo no sé si usted me logra entender. Usted dice: Dios mío, santo. Usted se alegra. Pero cuando usted sabe que después que se termina el culto tiene que ir a cocinar, usted como que le entra una tristeza. Ir a cocinar. Ir a cocinar. Usted no tiene ánimo de eso. Usted lo que tiene ánimo es que lo inviten a usted a almorzar. Que los hombres saquen la billetera, saquen los cuartos. Que lo dejen de tener en las cuentas. Que lo saquen, que lo gasten. La tarjeta. O sea, usted como que se siente alegre. Yo me imagino que David tuvo que haberle hablado de comida a esta gente, de gozo. Y esta gente se animaron. Y dice que ellos cruzaron al otro lado y trajeron agua a David. Y dice que David dijo: soy digno de yo tomar esta agua. Porque esta agua representa sangre de hombres. ¿Por qué representa? Porque estos hombres cruzaron el campamento en guerra, y aún cruzando el campamento, ellos fueron a honrar al hombre y a la mujer o al hombre de Dios. Y dice que David cogió el agua y la derramó en tierra. Y dice: santifico, adoro a Dios, porque no soy digno de tomarla. Y dice que se levantaron los valientes, se levantaron los hombres que fueron a cortarle la cabeza a quien tuvieran que cortarle la cabeza. Por eso uno de ellos fue que le dijo a David, cuando estaban profanando palabras negativas en contra de David, y ellos le dijeron: ¿le arrancamos la cabeza? David dijo: no, déjalo, porque por si acaso, y si es Dios que lo permite. Santo, amén. Ay, santo. Fíjese algo, David tuvo la capacidad de que estaban profanando. Usted sabe lo que es que alguien se te para allá afuera y comienza a decirte cosas, comience a insultarte, y tú tengas hombres que le pueden cortar la cabeza,
Y hay uno de ellos que te dice, lo matamos, y tú digas, déjalo, no lo mates. Y si acaso es Dios, que siga hablando. Pero David no permitió que eso entrara a su corazón. David dijo, déjenlo. Hay circunstancias, hay personas que hay que dejarlas. Que aunque hablen de ti, aunque te acaben contigo, Gloria a Dios. dejarlos tranquilos. Que eso no cause una amargura. Bendecirles. Dios tiene el control absolutamente de todo. Dios está en pleno control de todo en absoluto. Dios está en pleno control de todo en absoluto. Por eso David no le afectó esto. David estuvo en pleno control de sus emociones. Por eso dice el salmista aquí, en el Salmo 73, verso 21, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. En un momento determinado dice que David sintió esto. Mi corazón se llenó de amargura. Mire, la amargura es algo tan fuerte que la amargura nos enferma a nosotros. La amargura no nos permite fluir. La amargura no nos deja ser libres. La amargura nos mantiene en cautiverio. La amargura no permite que nosotros disfrutemos. Porque la amargura no deja que ni siquiera el que viene con buenas intenciones a nuestra vida le permitimos que nos ame. Por eso el amargado es algo increíble. Y una de las cosas que el espíritu de amargura es atormentar a las personas. Porque después de la amargura, después que llega la amargura, viene el tormento. ¿Por qué? Porque eso viene a martillarnos, no nos deja tranquilos ni de día ni de noche, ni podemos conciliar el sueño, nos despertamos con insomnio, decimos qué nos pasa, no me siento bien. Tenemos que tomar pastillas, tenemos que hacer un sinnúmero de cosas porque no nos sentimos bien, porque la amargura nos despierta, la amargura de momento nos turba, la amargura enferma nuestro corazón, enferma nuestra salud, porque la amargura no nos permite que ni siquiera los vasos sanguíneos fluyan de manera bien. La amargura nos enferma, nos produce cáncer. ¿Cuántas personas están enfermas con una enfermedad física, producto de lo espiritual? Se cree el resentimiento, la falta de perdón. Vivo por la vida ofendiendo a todo el mundo. Me creo mejor que todo el mundo, me creo superior a todo el mundo porque llevo una amargura. La amargura entonces crea lo que es la falta de perdón, me crea la autosuficiencia, me crea que soy mejor que todo el mundo. Entonces llega el punto que ando por la vida haciéndole daño a los demás. Ando por la vida dañando a todo el que se me pone enfrente sin importarme absolutamente nada. Porque yo me creo muy autosuficiente, me creo que soy lo máximo y no sabiendo que al final nos estamos quedando solo en el camino. Que al final comenzamos a enumerar y vemos que estamos solos, sin nadie. ¿Por qué? Porque la amargura bloquea a todo el que se nos puede acercar. Y el que se nos acerca no se quiere volver a acercar. Porque la amargura trae una aflicción en nuestra vida. Por eso usted y yo debemos de no permitir que el espíritu de amargura, por la situación que sea, nos frene de lo que Dios quiere hacer en este año 2023. Todo espíritu de tristeza, todo espíritu de amargura, todo espíritu de melancolía,
todo espíritu de resentimiento que pueda haber este año 2023, rompamos absolutamente con eso. Y dejemos que las aguas del Espíritu entren a nuestra vida. Por eso para mí hay alguien que yo admiro mucho, porque nunca permitió que nada de lo que sus adversarios le hacían pudiera dañarle. No permitió que ninguno de los que aún los llevaron a la cárcel, él dijo, los perdono. Y para mí es un ejemplo a seguir, Nelson Mandela, porque este hombre pudo perdonar a sus adversarios. Y dijo, en mi corazón yo no guardo a nadie. Este hombre, aún preso, lo que hizo fue leer y estudiar y salió como presidente de su país. Jesús en la cruz, cuando le clavaron la daga, Jesús dijo, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Jesús perdonó a sus adversarios. Jesús perdonó a todos. Jesús perdonó absolutamente todos. Jesús lo perdonó. Por lo tanto, Jesús tuvo la capacidad. La gente puede decir, eso fue Jesús. Todos nosotros tenemos de parte de Dios la capacidad para perdonar a nuestros peores adversarios. Jesús pudo haber tenido un resentimiento y decir, envíalos al infierno. Jesús dijo, perdónalos en la cruz por lo que ellos han hecho. No permitamos que ninguna raíz de amargura entre a nuestra vida y nos dañe. No permitamos que la amargura robe el gozo de Dios. No permitamos que la amargura nos saque a nosotros de lo que es esa alegría que el Espíritu Santo ha depositado en nuestras vidas. Deje que todo el que quiera amargarse se amargue, pero usted no le dé lugar al reino de la tiniebla. Cristo está en medio nuestro. Nuestro Señor Jesucristo está presto a restaurar todas las áreas de nuestra vida. Yo le decía al Señor en estos días que yo quería tratar de ser mejor, que yo quería tratar de ser mejor, que lo único que quería era obedecerle. Y le decía incluso ayer a la pastora en la noche, mientras hablábamos en la mesa del comedor, y yo le decía, yo sé que yo me he equivocado, yo sé que he cometido errores, yo sé que tal vez he tenido que pagar factura muy alta de errores, pero lo único que quiero es hacer la voluntad de Dios. Duramos un buen rato conversando y hablando. ¿Por qué? Porque tenemos que autoevaluarnos a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Sentarnos y reflexionar. ¿Qué necesito cambiar de mi vida? ¿Qué área necesito? Y cuando lleguen situaciones a nuestra vida, preguntarle ¿para qué? ¿Y por qué las está permitiendo? ¿Qué me quiere enseñar con eso? Siempre hay una enseñanza detrás de cada situación que llega a nuestra vida. Dios está presto a bendecirnos. Dios está presto a levantar mantos de gloria, manto de poder, manto de autoridad. Dios está presto a eso. Y Dios ha prometido hacerlo. Nosotros somos los que debemos de confiar plenamente en el Señor. Muchas veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos un error.
Nosotros no nos perdonamos cuando más te busca. Nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Nosotros no nos perdonamos un error. ¿Cuánta gente no se perdona un error? ¿Cuánta gente no está bajo medicamento porque hubo un error? En estos días alguien me comentaba de que había una persona en Estados Unidos, en su casa, su esposo y ella, o ella era la que estaba al frente y su esposo estaba, cuidaban niños, no sé cómo se le llama, ellos le llaman allá, pero ellos cuidaban niños. Y dice que tenían cámaras por todos los lados y tenían como una pequeña piscinita que bañaba a los niños. Dice que hubo un niño que no se sabe cómo salió, escondido, y se ahogó en esa piscina. Ya usted sabe en la situación que esa persona se vio en Estados Unidos, que hasta el sol de hoy usa unos grilletes por un tiempo. Pero el tema no es los grilletes. El tema no es que tal vez no pueda viajar por el tiempo que ellos le pidieron. El tema es que la persona no se logra perdonar a sí mismo. Quizás el descuido que a cualquiera se le puede escapar. Y esa persona ha entrado en una situación de acusación a sí mismo, donde no se perdona a sí mismo la situación de que tengo 10 o 15 años haciendo esto, nunca me había pasado, es la primera vez que me pasa y no me perdono ese error. Debemos de perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces Dios no nos perdona? Y cuando vamos a orar, el diablo nos acuerda una situación que hace ya tiempo que Dios nos perdonó. Y por eso dice Isaías que Él toma nuestro pecado y dice que lo echa hacia el fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. El único que viene a traer nuestro pasado al presente es el reino de las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque Cristo toma nuestro pecado. El ladrón de la cruz, Cristo no le recordó lo que él hizo, sino que Cristo le dijo: desde hoy mismo tú estarás conmigo. Él no le dijo ni siquiera confiesa a Cristo. Le dijo desde hoy, porque su corazón internamente ya lo había confesado. Por lo tanto, el Espíritu Santo quiere, cuanto más te busco, perdón. El Espíritu Santo quiere restaurar toda falta de perdón consigo mismo que alguien pueda tener. Porque hay personas que no se perdonan a sí mismos. El ellos mismos perdonarse. Es un error. He conocido mujeres que viven una vida frustrada porque no se perdonan un error. Personas que no se perdonan un error. Si Cristo nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? ¿Quiénes somos nosotros para no permitirle al Espíritu Santo que entre? Porque nosotros no somos ni siquiera dueños de nuestra propia vida, sino el Espíritu Santo, sino Dios. Él es el dueño de nuestra vida. Y le permitimos al Espíritu Santo que entre y que sane toda área de nuestra vida. Que el Espíritu Santo sane toda área de nuestra vida. Y yo quiero decirle algo. Así como dice esa adoración, Dios muchas veces prepara la mesa. Y cuando prepara la mesa, la adorna la mesa. Y cuando adorna la mesa, como ese plato está muy hermoso, con esas uvas y esa mandarina, que da deseo de usted comerse una unita de esa. Y usted dice: wow, qué uva. Se ve hermosa esa uva. Se ve linda la uva rosa. Wow. Permítame decirle que Dios es un Dios
que Él prepara muchas veces la mesa y nos lleva de la mano y nos sienta en la mesa para que nosotros disfrutemos el manjar que era preparado para nosotros. Y Él disfruta ver que nosotros nos deleitamos en lo que Él nos ha preparado. Disfrutemos lo que Él nos ha dado. Disfrutemos lo que Él provee. Disfrutemos lo que Él pone en nuestras manos. Disfrutemos cada cosa. Disfrutémoslo. Si esto es lo que hay, lo disfruto. Yo disfruto este escenario. Yo disfruto este lugar donde estamos. Yo disfruto que estamos aquí, pero este no es nuestro estado final. Estamos momentáneamente aquí, pero sabemos que Dios en este año 2023 nos entrega un mejor lugar que ese. Y esa es la seguridad, la confianza que tenemos en Él. De que cuando lo buscamos, Él nos llena. Él se glorifica. Él lo hace. Y no hay nada imposible para el que le cree a Dios. Él está en pleno control. Ha prendido ese micrófono ahí, pero Dios se glorifica de manera sobrenatural. Así que permitámosles al Espíritu Santo que Él sea quien entre en nuestra vida. Yo voy a invitar que todos nos pongamos sobre nuestros pies en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor Jesús. Padre, gracias.